Restaurar una moto de 4 décadas, específicamente de 41 años, puede ser algo entretenido y muy divertido, pero el problema está en cuando lleva parada 15 años. Así que en este video vamos a ver todos los procesos y pasos a seguir cuando compramos un vehículo que lleva parado tanto tiempo y por sobre todas las cosas, si después de tanto trabajo logramos que encienda. El otro día, buscando proyectos que no necesito en nuestro querido Marketplace, di con una de estas, una Suzuki GSX modelo 1985, a muy buen precio, pero no por ser del año de fabricación, sino porque hace 15 años que los encendía y se había quedado parada. Pero estas cosas son de ese tipo de cosas que decís, no la quiero, la necesito en mi vida, porque no hay nada más lindo que restaurar una moto y más si no enciende. Es como descargarte un juego nuevo y que no sepas qué es lo que va a pasar, pero que cuando te lo pasás por completo decís, qué buen juego. Bueno, esto es lo mismo, pero en la vida real, porque comprar una moto que no enciende hace 15 años son problemas y problemas desde el minuto 1. No sabes a lo que te enfrentás, no sabes si va a haber repuestos, no sabes si va a encender, no sabes nada. Y por más que sabes todas esas cosas, tratás de cuestionártelo lo menos posible y vas y la compras, que es lo que hice yo. 2.000 euros entre pintura y lo que le haga falta. Sí, pero para tener 40 años está impecable. Sí, bueno, ayer que la limpié un poquito. Hablé con su antiguo dueño, un señor muy amable que me contó toda la historia de su moto, porque no solo tenía esa moto, sino que después de dejarla usar por X motivo, se terminó comprando la misma, pero 2 años más nueva. Mismo motor, misma moto, solo que con un carenado distinto y sonaba hermoso. La moto suena y funciona muy bien. Qué lindo que y acá una particularidad es que sonaba hermoso con un escape 2 a 2, es decir, que de sus 4 cilindros, 2 iban a un escape y 2 a otro, por separado. Y la que había comprado yo tenía un 4 a 1, lo que se traduce en mucho más sonido y más con ese pedazo de escape que tenía puesto. En fin, hicimos el papeleo, subimos la moto a la furgoneta y directo para casa. Para ser una moto de 41 años de edad y que estaba parada hace 15 años, estaba en muy buen estado. Impecable, boludo. Ahora la vas a ver. Abandonada así. No, boludo, si el chabón la lavaba todos los días. Si bien no encendía, los frenos estaban gripados, los rodamientos duros y el tanque de combustible no abría, estaba en buen estado, pero había mucho trabajo por hacer. Así que lo primero que hice fue intentar destapar el tanque de combustible, que estaba imposible, porque estaba pegado y la cerradura no giraba. Para abrirla había que girar la llave, segundo, abrir la solapita esta que estaba imposible y tercero, hacerla girar, cosa que no se podía. Así que recurrí a mi mejor amigo en esta restauración, que es el afloja todo. Y todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si rompemos alguna pieza o lo que sea, después hay que intentar conseguirlo, y para conseguir algo de una moto que es del año 1985, suerte, es imposible. Sí. No. Nah, esto no sirve más, boludo. Porque las que están se venden enteras y recambios no hay, así que hay que hacer todo con muchísimo cuidado. Pero después de intentar, logré abrirlo. Y esto era de esperarse. Si algún día van a dejar parada una moto mucho tiempo, déjenla con el tanque lleno de gasolina para que no se forme óxido. Si no, pasa esto, ya que este había quedado vacío y se había plagado de óxido por todas partes. Algo irrecuperable, pero no para mí. Había que ir por partes, así que lo primero que hice fue arreglar el tanque de combustible. ¿De qué manera? Primero hay que desmontarlo, que para eso tiene 2 tornillos que lo sujetan al chasis, los conectores de vacío y el aforador, que es el flotante que mide el nivel de combustible. Según lo que me había dicho el antiguo dueño, ya había tenido una reparación y acá se veía por completo. Después quise desmontar esto que es el nivel de combustible o aforador, que por dentro se sujetaba con 2 tornillos, pero estaban tan oxidados que decidí dejarlo puesto. Al igual que la goma esta que hacía de junta, ya que si la rompía, perdíamos el tanque, porque como les digo, estos repuestos son imposibles de conseguir. La canilla también hay que desmontarla para al menos limpiar el filtro, y también es algo que me costó bastante desmontar, pero una vez fuera ya podemos limpiar el filtro que trae de combustible y dejarlo como nuevo. Una vez que desmontamos el filtro de combustible, ponemos la canilla y la cerramos. Y ahora viene la parte complicada. Hay que limpiar el óxido por dentro de alguna forma. Para eso pueden meter una cadena como esta que tenía yo por ahí tirada o tornillos. Si van a meter tornillos, cuéntenlos para no olvidarse ninguno dentro. Y para limpiar lo más grueso, primero le puse gasoil, que es lo más efectivo, y a batir. De esa forma lo que hacemos con el batido es mover las cadenas y los tornillos que le hemos puesto, haciendo que se despegue lo más grueso de óxido que tenga el tanque por dentro. Una vez que le hayamos dado un rato largo, sacamos la canilla y dejamos caer todo el líquido del interior. Y miren el color que tenía el líquido que salía de adentro. Qué asco, boludo. Otra vez de nuevo.
Así tenemos que repetir algunas veces y lo dejamos con diésel hasta el otro día. Al otro día se viene el paso número 2 para seguir quitando óxido, que es un truco muy viejo que uso yo siempre, pero muy efectivo. Se van a ir al supermercado y van a comprar todo el vinagre que tengan y después bicarbonato de sodio. Después, con el tanque sin diésel y ya con menos óxido que antes, le metemos el vinagre y después el bicarbonato de sodio. Pero no sacudan el tanque o les puede pasar algo como esto. Creo que me zarpé de bicarbonato. Lo bueno es que se va eso, sí. Era como la coca del momento, boludo. Sí, boludo. Qué olador. Y esto lo dejamos reposar otro día más. También en un envase puse el tapón del depósito de combustible con vinagre y carbonato, ya que también estaba bastante oxidado. Al otro día miren cómo sale el agua. Quitamos todo lo que tenga dentro y ponemos una manguera con agua hasta que veamos que ya no sale agua sucia. No nos olvidemos después de sacar la cadena que pusimos, que es algo complicado, pero con paciencia se puede. Y los 5 tornillos, que les recomiendo que si meten tornillos lo saquen con un imán de estos, que es mucho más fácil. Después de eso sopleteamos con aire y lo dejamos secando al sol otro día más. Al otro día el último paso, y es el que más funciona. Ahora les voy a explicar por qué. Pero vamos a usar resina epoxi. La pueden conseguir como resina epoxi para piscinas, para baños, para pisos. Hay de muchos tipos. Lo importante es que sea resina epoxi y que venga con su endurecedor o catalizador, nada más. La mayoría de las resinas igualmente lo indican en el recipiente, pero se usa 2 partes de resina por una de catalizador. Si no tienen medidor, usan cualquier recipiente y ponen 2 partes de eso por una del mismo. Mezclamos bien y para dentro del tanque de combustible. Una vez que está toda adentro, tenemos que mover el tanque para que se distribuya por toda la superficie. No se apuren, total tiene una ventana de 3-4 horas hasta que ya no se mueva más. La resina lo que va a hacer es sellar todos los microporos que haya generado el óxido, y no solo eso, sino que va a formar una película que en el interior del tanque de combustible para que no se siga desprendiendo más óxido en caso de que aún tenga restos. Según el fabricante, seca completamente en 7 días, y como es algo tan importante como esto, tratemos de seguir las instrucciones al pie de la letra. Lo mejor que pueden hacer es dejar un poco de resina en un vaso para ver cómo va endureciendo, como por ejemplo para que vean que a las 4 horas todavía la resina está acuosa, así que tienen que ir moviendo el tanque de combustible cada tanto para que no se pose toda la resina en un solo lugar. Y algo que me olvidé mencionar es que cuando tapen el agujero de la canilla del tanque de combustible, le hagan una chapita o por ejemplo una junta o lo que sea. En este caso yo le puse una chapita de junta para que de esa forma no entre líquido en la canilla, si no le íbamos a perder por completo. Así que con poner una chapita y presionarla con la misma canilla ya es más que suficiente para que no se salga el líquido por ahí y para que tampoco vaya resina epoxi a la canilla. Tengan en cuenta que la resina epoxi es bastante espesa, así que no es necesario que esté sellado por completo, no se va a salir. Finalizado tema tanque de combustible, y como teníamos que esperar 7 días, me puse a seguir con el resto de la moto. Como por ejemplo carburadores. Hay que revisar cómo están los carburadores, ya que si se quedan sin combustible dentro, posiblemente estén muy mal. Y desmontando, me topé con esto. Miren lo que era el filtro de aire, de lata. Me encantó que sea todo tan vieja escuela, pero me sorprende que la moto tiene cosas que a día de hoy la traen las motos nuevas. Eso quiere decir que en 40 años hay parámetros y sistemas que se siguen respetando, y eso está muy bueno. Así que me puse a desmontar los carburadores, que estaban algo complicados, porque había que desmontar la caja de la batería y correr hacia atrás la del filtro de aire, desconectar todas las mangueras y también esto que son los cebadores, y trae uno en cada carburador, que por cierto son carburadores de doble boca, es decir, un carburador cada 2 cilindros, menos flujo de combustible pero más aceleración. Con los carburadores fuera me puse a desmontar para ver cómo estaban, y para sorpresa estaban impecables, como nuevos, brillaban de lo buenos que estaban. Las sopapas del vacío estaban bien, no estaban rotas ni resecas, las cortinas no estaban pegadas y el interior se veía muy bien, y por debajo lo mismo. Desmonté para ver cómo estaban los chicleres, ya que si alguno de estos estuviese tapado, la gasolina no iba a circular, pero para sorpresa también estaba en perfecto estado. Al igual que la aguja que empuja el flotante, esta aguja es la que nos va a cortar junto con el flotante el paso de gasolina hacia la cuba, es decir, cuando la cuba se llena, el flotante se levanta y la aguja se cierra. Esto lo podemos probar soplando. Si soplamos por el orificio que ingresaría el combustible y deja de salir aire al momento que cerramos el flotante, eso quiere decir que el sello de la aguja está perfecto y que el carburador no se nos va a rebalsar.
Y la verdad que los carburadores era una de las cosas que más me preocupaban, porque un tanque de combustible podés reemplazarlo por cualquiera, pero estos carburadores no. Así que una vez limpios los volvemos a montar en su sitio y listo. Siguiente paso, aceite. Mirá, boludo, el tapón de la nafta, el tapón del aceite, te dice qué tipo de aceite lleva y al lado te dice la cantidad. Pero boludo, ahora no traen una mierda. Algo que me gustaba es que hoy en día tenés que mirarlo en los manuales, pero trae impreso en la tapa de la carga de aceite el tipo de aceite que lleva y a un costado la cantidad, algo que las motos de antes lo traían pero se dejó de implementar. No sé por qué, porque es algo súper práctico y evita errores gravísimos, tanto como equivocarnos de la cantidad de aceite que lleva como del tipo de aceite que lleva. No tiene una gota de aceite, pero tiene un ecosistema. El tapón del cárter del aceite es ese que se ve de abajo, pero como el escape no era el original, pasaba por arriba y no me dejaba desajustarlo. No, boludo, me toca el escape. Así que tuve que desmontar los posapiés traseros, que era donde estaba sujetado el escape, correrlo un poco y ya al menos me dejaba quitarlo. Y miren esto, el color del aceite no está mal, es un buen color. Y la verdad está bastante podrido. Pero lo que está mal es la opacidad y la falta de brillo. Eso nos dice que el aceite ya perdió sus propiedades de lubricación al haber estado 15 años ahí parado. Tranquilamente yo podría haber puesto gasolina con un tubito e intentar prender la moto el mismo día que la traje, pero si hacía eso, con este aceite me iba a terminar cargando el motor. Entonces lo mejor es moverla lo menos posible y limpiar todo antes de encenderla. Una vez haya salido todo el aceite, primero ponemos aceite con el tapón del cárter abierto para que se termine de limpiar por dentro y segundo metemos aire a presión para que de esta forma termine de salir todo lo que tenga aceite por ahí y no nos contamine el nuevo. Ponemos el tapón del cárter y lo llenamos con aceite nuevo. ¿Cuánto? Lo que nos indica al lado del tapón. ¿Y qué tipo? Lo que nos indica el tapón, 10W40. Si no nos indica la cantidad que queremos poner y no tenemos marcador, vemos que el marcador lo tiene en la parte inferior y es vidriado, así que vamos a ver la cantidad de aceite que le estemos poniendo. Y tenemos que dejarlo justo por la mitad. Así que una vez terminado con el aceite, siguiente desafío. Si íbamos a tener motor, teníamos que tener frenos. Y eso era justamente lo que esta moto no tenía. Frenos delanteros, gripados. Frenos traseros, también gripados. Y acá teníamos un problema muy grave porque se habían quedado sin aceite, así que estaban completamente pegados. Empezando con el delantero, que lo desmonté y ya el tornillo estaba lleno de mugre, tapado, así que supuse que no iba a tener solución. Igualmente lo terminé desmontando y cuando quise abrir la tapa del depósito de la bomba, se me barrió un tornillo. Así que para quitarlo sin romper nada, lo mejor que podemos hacer es agujerear con una mecha fina y conseguir este tipo de extractores que vienen de distintos grosores. Ponemos el que entre perfecto y giramos para desaflojar. Como estos extractores tienen rosca inversa, cuando giramos para desaflojar, lo que hace es incrustarse más y más en el tornillo, haciendo imposible que se zafe. Así que una vez quitado, abrí la tapa y me encontré con esto. Estaba totalmente seco. Así que como iba a ser imposible recuperarlo, terminé optando por usar una compatible, como por ejemplo una bomba de una KTM Duke 390. Que esto puede ser de cualquier moto. Generalmente todas traen el mismo paso del tornillo válvula que va atrás y todas funcionan de la misma manera. Al presionar el freno, lo que hacemos es hacer presión en el aceite que está en el interior de la bomba y lleva presión desde los conductos hasta los calipers de freno para que las pinzas se cierren y de esa forma bloqueen el disco de freno. Y lo que me llama mucho la atención, y algo que ya dije, es que una moto del año 85 siga teniendo los mismos sistemas que una moto del año 2024. Que por mí mejor, así le vale cualquier tipo de bomba. Pero los frenos no funcionaban porque cuando quería purgarlos, por el tornillo de purga no salía líquido. Así que eso quiere decir que en algún lado las tuberías estaban bloqueadas y era algo de esperarse, ya que había quedado sin aceite en los conductos y eso quiere decir que estaba todo seco en su interior. Pero ya cuando desmonté la primera línea de freno me di cuenta que estaba todo tapado, así que para destaparlo lo mejor es quitar la línea completa, que como tiene doble freno a disco, tiene dos líneas, una para cada caliper, y una vez quitadas le damos con aire a presión, a ver si al menos se desbloqueaban. Y por suerte, sí, si no iba a ser difícil conseguir estas líneas. A los tornillos huecos que hacen de válvula también, que estaban bloqueados, hay que hacer lo mismo, darles con aire a presión para que se destapen. Una vez desbloqueadas las líneas por el purgador, tampoco tiraba aceite, así que seguíamos hacia abajo. Y lo próximo que seguía era desmontar los calipers de freno. Desmonté el caliper izquierdo y miren cómo estaba totalmente oxidado y gripado. Tienen dos pistones, uno para cada pastilla, y si no se mueven es porque no estaba recibiendo aceite, así que había que ver por qué. Para destaparlos hice lo mismo, les metí aire a presión por un lado a ver si los pistones bloqueaban y efectivamente bloqueaban, así que monté y purgué. Ahora al menos salía aceite por el tornillo de purga, pero no teníamos presión, así que terminé desmontando nuevamente los calipers y abriendo al medio para limpiarlos por completo. No sabía que eso podía llegar a pasar.
Pequeño detalle, Nico. Que tendría que haber hecho esto desde un principio, pero soy demasiado perezoso y el perezoso termina trabajando siempre doble, por perezoso, triple en este caso. Así que desmonté, sopleteé con aire a presión, destapé los conductos tapados, que estaban muy tapados, volví a montar y voilà, ya teníamos frenos delanteros y ya podía purgarlos con facilidad. Terminados los frenos delanteros, pasamos a los traseros, o el trasero mejor dicho. Desmonté al igual que con el freno delantero y probé a ver si al menos este podía salvarse, pero estábamos en el mismo problema. El pistón de la bomba estaba súper gripado y era imposible repararlo. Y acá estaba en un problema más complicado, porque no es igual que con el freno delantero, que con cualquier bomba que se sujeta al manillar le va. Me da mucha pena porque compre lo que compre ahora nada va a decir Japan. Esto sí era algo a medida y específico de esta moto. Tuve la mala suerte de no conseguirlo por ningún lado, Wallapop, Desguaces, Amazon, hasta busqué en eBay y nada. Así que opté por buscar uno genérico, que no era de las mismas medidas y tenía que adaptárselo de alguna forma, pero al menos era una bomba y me iba a servir. A una moto actual le va, pero esta tenía los huecos menos separados, entonces tenía que ver cómo se los iba a adaptar. Así que, con la bomba original, marqué hasta dónde llegaba el tope que iba sujetado al pedal y lo marqué, ya que esta bomba tenía que llegar al mismo lugar para que el pedal del freno actúe bien. Después corté una tira de hierro de 2 milímetros de espesor y le hice 3 agujeros. 2 agujeros iban a ser para donde realmente va sujetado el chasis y el otro sobrante iba a ser para donde iba a ir sujetado el segundo agujero de la bomba. De esta forma me quedaba la planchuela perfectamente sujeta al chasis y la bomba perfectamente sujeta a la planchuela y al chasis, así que era imposible de que se zafe, había quedado muy bien. Conecté la línea del líquido de freno que la tuve que tirar por arriba y el sensor de stop, que es el que activa la luz de stop cuando pisamos el freno. Después monté la pedalera, que la pedalera chocaba con la bomba de freno que le había puesto, así que con la radial y un disco de desbaste la tuve que limar un poquito. Ya con eso encajaba perfecto. Ya con eso teníamos un freno funcional, ahora solo restaba purgarlo, así que conecté el antiguo depósito de aceite a la manguera de la bomba nueva, ya que el antiguo tenía sus letras japonesas y demás y quedaba mucho más de la época que este que parecía de papel y era una porquería. Lo bueno es que este circuito había quedado con aceite, así que funcionaba a la perfección, solo faltaba purgarlo. Para purgarlo es igual que el freno de adelante e igual que cualquier freno hidráulico. Primero tenemos que conectar una manguerita al tornillo purgador que traen todos los calipers. La manguerita es por dos cosas, porque el líquido hidráulico es muy corrosivo y les puede quitar la pintura de las llantas y de los plásticos, y porque si cae el líquido en los discos de freno, las pastillas van a patinar y no va a frenar una así que por eso usamos una manguerita. Después tenemos que llenar el depósito de aceite, dejarlo abierto para que no haga vacío y presionar repetidas veces el pedal de freno. Con el freno presionado abrimos el tornillo de purga y una vez que sale líquido con el aire que tiene el circuito, cerramos el tornillo y así repetimos el proceso. De esta forma, dejando presionado el pedal y abriendo el tornillo purgador, dejamos que salga el líquido con el aire y evitamos que entre aire por succión. Y así repetidas veces hasta que veamos que por la manguera que le conectamos al tornillo de purga ya no sale más aire y solo sale líquido de color claro y limpio. Solucionados los frenos, que era algo importante, ya habían pasado varios días y nuestro tanque de combustible ya estaba seco por dentro. Así que lo que hice una vez seco es quitarle la canilla y como estaba toda llena de resina, tenía que agujerear para que entre el filtro de combustible. Así que con una broca que sea más o menos del mismo tamaño, le di un par de pasadas hasta que formé un canal para poder pasar el filtro y listo, montamos la canilla en su respectivo lugar con sus respectivos tornillos y ya teníamos tanque de combustible. Puse a cargar una batería que tenía por ahí, la conecté a la moto y por primera vez vi si al menos funcionaba la parte eléctrica, un poquito tarde. Tenía contacto, prendía y funcionaba perfecto, todas las luces estaban en su lugar y todos los testigos también, así que era una buena señal. Le cargué un poquito de combustible e intenté prenderla. Pero intenté algunas veces y no quiso encender, hasta tiré el cable cebador y nada. Así que me puse a revisar las bujías que nunca las había revisado a ver si al menos tenían chispa. En este caso es un motor de 4 cilindros, así que tiene 4 bujías, que para revisarlas es muy fácil. Quitamos bujía por bujía de a una y la conectamos a su propio conector. Con la moto en contacto y con la batería nuevamente cargada le damos arranque. Y hacemos contacto con la bujía en cualquier zona metálica del chasis de la moto. Y tenemos que ver esta chispa. Si hay chispa quiere decir que está funcionando bien, si no hace chispa quiere decir que no.
Revisé una por una y las 4 funcionaban perfectamente, así que al menos chispa teníamos. Supuse que era porque el filtro de aire estaba algo sucio, así que le di con aire a presión, que era la única forma de poner el filtro de aire, porque él mismo no lo conseguía por ningún lado y algo tenía que ponerle, así que sopleté el mismo y ya con eso bastaba. Así que con la batería cargada intenté otra vez hacerla encender, pero esta vez sin el tanque de combustible, para asegurarme de que le estaba llegando combustible sí o sí. Así que compré esto que es como una bombita de mano y tiene una flecha, es decir, que de un lado succiona y por el otro expulsa el líquido que queremos mover, en este caso gasolina. Gasolina que no fui a comprar, sino que se la saqué a la Piaggio. Ya que teníamos la bombita, quise probarla. Y la Piaggio, muchos la conocen. Y segundo intento de encenderla. Con la bomba conectada a la entrada de combustible hay que ir pulsando a medida que le damos arranque a la moto. No mucho para que no se ahogue, aunque le llegue un poco de combustible ya tendría que encender. Y se notaba que había estado 15 años sin prenderse, porque le costó una barbaridad. Prendió en cámara lenta prácticamente. Pero todo sacrificio tiene su recompensa. El sonido. El sonido era hermoso, tanto que se te ponían los pelos de punta. A mí, por lo menos, que soy un fanático de los motores, me encantaba. Porque encender una moto que tiene 41 años y lleva 15 años parada es algo increíble, por lo menos para mí. No es algo de todos los días, no es algo que todos quieren tomarse el trabajo de hacer y no es algo que veas a menudo, así que cuando pasa te emociona. Pero bueno, dejándonos de cursilerías, volvamos a lo importante, que yo no me voy a aguantar las ganas de conducirla y tampoco los voy a dejar a ustedes sin verla en acción. Así que ya sabiendo que funcionaba el motor de puta madre, me puse a montarla por completo. Los plásticos laterales tenían el barniz quemado, así que con un cúter se lo fui quitando para que al menos quede presentable y no se vea tan feo. Terminando de montar, solo faltaba la corona de la reina y era su propio parabrisas que me lo había dado su antiguo dueño. Yo no podría pasear con él. Y listo, moto terminada. Por ahora para mí era más que suficiente. Ya veremos más adelante qué le hacemos, porque por más que no estaba en perfectas condiciones, es una moto de 41 años y son 41 años de historia. Llámenme loco, pero cada raya, cada pedacito sin pintura y cada manchita de óxido significa algo y quería conservarla por un tiempo tal y como estaba. Aunque funcione, a mí me valía. Si bien me gusta tener mis cosas impecables, pero esto es un pedazo de historia con motor y prefería conservarlo tal y como está. Y le funcionaba todo, no le cambié ni un foco. Luces delanteras, traseras, luz de stop, intermitentes, bocina y hasta el medidor de combustible, todo en su sitio y funcionaba todo perfecto, una locura. Ahora, antes de andarla hay que hacer algo que es más por gusto que por seguridad, pero es por seguridad. Hablando en serio, es por seguridad. Cuando los cauchos de los neumáticos quedan parados mucho tiempo, se les forma una capa de caucho duro por encima. Es como que se cristalizan. Así que de esta forma se aseguraba de que no iban a tener más. No podíamos ir a probarla sin antes claramente dar una lavadita. Cuando salí de lavarla quise acelerarla un poquito y ahí me di cuenta que había que tenerle un poco de respeto al acelerador. Andaba espectacular, la caja de cambios no tenía ni un ruido, sonaba hermoso y sobre todas las cosas era hermosa
tal y como estaba. No sé si ustedes lo ven, si se llega a ver, pero hacía de 0 a 100 en prácticamente 3 segundos. A ver si sale completo y ya Ahí está. lo tirás para afuera. Vamos a sacarlo, boludo. No, no. Dale. Y déjenme en los comentarios qué les gustaría ver más. Si una restauración completa de la Suzuki, completa, desarmando absolutamente pieza por pieza, o esto, algo parecido a esto, que es como la BMW, que vendría a ser algo estilo Café Racer, Brat Style o Street Tracker, algo así. Así que déjenme en los comentarios qué es lo que les gustaría ver más en base a esta. Y como esta tenemos muchas opciones más, como por ejemplo la Yamaha XJ600 que estamos restaurando y haciendo exactamente lo mismo, más que nada que restaurando, transformándola en algo muy lindo que lo van a ver más adelante. Así que si no quieren perderse ninguno de los videos, denle me gusta si es que les gustó el video realmente y suscríbanse si no quieren perderse nada. Muchas gracias a todos por haberse quedado como siempre hasta el final del video de esta restauración barra puesta a punto. Así que si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando acá abajo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.